Hola mis amigos, una vez más aquí estoy para continuar con un relato fascinante, interesante acerca de Moisés. Nos habíamos quedado que el pueblo israelita sufría amargamente porque estaba sirviendo a los egipcios, edificando monumentos, estatuas, dioses. Muy duro el trabajo con barro, con ladrillo, labores del campo, muy riguroso trabajo hacían los israelitas bajo las órdenes de los egipcios. Y también vemos que el faraón mandó a matar a todos los niños que lo tiraran al río. Primero, el rey de Egipto mandó para que mataran a los niños, a los varones solamente. Y luego el faraón mandó la ley que tiraran a todos los niños varones al río. Y en ese tumulto de problemas que tenía el pueblo israelita, hubo un niño que fue preservado en una arquilla llamado Moisés, un niño pequeño, hebreo. Y quedamos que la hija del faraón recogió a ese niño y se lo dejó en las manos de su propia madre que lo criara a este niño llamado Moisés. Lo crió por algunos meses. Así que imagínense ustedes cómo Dios obraba con su plan maravilloso de cómo preservaba la vida de este niño. Por 3 meses lo cuidó, imagínense ustedes. Le enseñó algunas cositas muy importantes para que él pudiera crecer en sabiduría y en conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a ver el mismo capítulo 2, de los versículos del 11 en adelante. Vamos a ver la historia, qué pasa con Moisés cuando ya Moisés crece. Pero hermanos, amigos, no se olviden por favor de suscribirse al canal, suscribirse y ponerle un like que le gusta la historia y también que comparte este mensaje a otras personas que no conocen. Esta es la historia de Moisés cuando huye de Egipto, porque algo pasó. Vamos a ver lo que pasó, qué ocurrió con Moisés. Versículo 11 del capítulo 2 dice lo siguiente: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Eso quiere decir que, como Moisés, recordemos que era hebreo, entonces sus hermanos eran el pueblo hebreo que estaba padeciendo allí en Egipto. Veamos lo que pasa. Y él vio que ellos tenían duras labores, duras tareas, el trabajo forzado que tenían. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hebreos, sus hermanos. Fíjense, estaba lastimando, golpeando a un hebreo, a un israelita. Veamos lo que hizo Moisés. Entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie alrededor, Moisés mató al egipcio y lo escondió en la arena para que nadie se dé cuenta. Fíjense, amigo, qué interesante, qué amor de este gran líder llamado Moisés. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Ahora, en otro momento pasó y vio a 2 hebreos, 2 hermanos, la misma nacionalidad. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Moisés como intercediendo entre 2 paisanos, compatriotas. Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe o juez de nosotros? Fíjense, reclamándole a Moisés: ¿por qué te metes? Esto no es tu problema. Y fíjense lo que le dice uno de ellos: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Ya sabían, los hebreos sabían que Moisés había matado a un egipcio por defender a uno de sus propios amigos, de su propia familia, o parentesco, o hebreo. Hermanos, podríamos decir, que menciona la Biblia. Entonces Moisés tuvo miedo. ¿Y qué hizo Moisés? Y dice Moisés:
ciertamente esto ha sido descubierto. O sea que ya sus hermanos, los israelitas, los hebreos, ya sabían, tenían conocimiento de que Moisés había matado a un egipcio. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Tuvo miedo. Entonces, oyendo el faraón acerca de este hecho, se enteró el faraón también. Procuró matar a Moisés, pero Moisés salió corriendo, huyó delante del faraón y se fue a la tierra de Madián, lejos. Entonces llegó a Madián y estaba sentado junto a un pozo. Cerca de Madián había un sacerdote llamado, el sacerdote tenía Reuel. Entonces este tenía 7 hijas y cada una de ellas venían a sacar agua del pozo y darle de beber a las ovejas de su padre. Entonces habían unos pastores enemigos que la molestaban a ellas. Entonces Moisés, que estaba cerca de ahí, vio la acción, vio este acontecimiento, lo que estaba pasando en contra de estas muchachas, se levantó y las defendió y le dio beber a sus ovejas. O sea, el gesto noble, bueno de Moisés. Entonces las muchachas, las hijas de Reuel, corrieron al padre y le dijeron, dice, pero ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Porque ellas se tomaban su tiempo para darle beber a las ovejitas y a los animales que tenían, ¿verdad? En ese lugar, en esa pequeña ciudad, en esa hacienda, podríamos decir así. Entonces el padre se preocupó porque habían vuelto otra vez a la casa tan pronto. Entonces ellas dijeron, hay un varón egipcio que nos defendió de la mano de los pastores y nos sacó agua y nos ayudó y dio de beber a las ovejas también. Y entonces le preguntó él a sus hijas, ¿dónde está él, el varón? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? O sea que lo dejaron a un lado, él no las acompañó cuando fueron a avisar al papá. Se quedó a un lado y dijo, ¿por qué no lo han traído acá? Ya mande para que coma con nosotros. El papá le dijo, como tuvo una buena acción con las muchachas, con sus hijas, y lo convidaron a Moisés a morar con ellos. Así que comió con ella, con ellos, con todos, y dice la Biblia que le dio a su hija Séfora por mujer. O sea, una de sus hijas la tomó Moisés como esposa. Y entonces pasó el tiempo y ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Ese es el significado de la palabra del nombre hebreo que le puso a su hijo, Gersón. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. O sea, el rey que había procurado matar a Moisés murió. Y los hijos de Israel gemían porque seguían oprimidos, seguían siendo esclavos, seguían oprimidos en Egipto. Y dice la Biblia que gemían a causa de la servidumbre y clamaron y clamaron. Y entonces el clamor subió a Dios. Dios escuchaba el lamento de su pueblo. Dios escuchaba el lamento de su ciudad, de sus hijos, los israelitas. Porque estaban clamando que ya se cansaron de ser esclavos. Se cansaron de servir en un país extraño. Pero ahí estaban. Entonces le llegó la hora de gemir, de clamar a Dios. Entonces oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea que Dios estaba pensando cómo poder liberar a este pueblo de las manos de los egipcios. Y escoge un líder. Escoge un líder y vamos a ver en el próximo relato a quién Dios escogió
para que liderara a este pueblo y llevarlo, sacarlo de Egipcio a una tierra libre, donde Dios sea el guía de ellos, el Dios verdadero. Amigos, vamos a continuar con la historia de cómo Dios, qué hace Dios, cómo libera a este pueblo, de qué manera, de qué forma. Sigamos con los relatos. Que Dios los bendiga. Y no se olvide de suscribirse y compartir este mensaje a otras personas que no conocen todavía al Dios verdadero, al Dios creador del universo y de todos los seres humanos. Dios los bendiga. A Él solo sea la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.